Háblanos, mi Dios, para gloria tuya. Muévete en este lugar mientras predicamos tu palabra, y a través de todos los que nos miren, Señor, bendícelos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. El tema de hoy, amada iglesia, el misterio de las tinieblas. Y le voy a pedir que venga conmigo al libro de Job, capítulo 22, versículo 22. Vamos a arrancar por ahí, aunque usted sabe que yo predico usando muchos versículos. Pero fíjese cómo dice la escritura en Job 22, 22. Para que usted me vaya siguiendo. Ahí nos muestra, en el libro de Job dice que el Señor revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Entonces ese versículo me revela que las tinieblas no es algo sencillo. Y no me daría hoy el tiempo para profundizar en todo lo que tiene que ver con las tinieblas, pero quiero sembrar en usted la semillita para los que les gusta estudiar la Escritura, para que usted le siga sacando jugo y pregúntele al Señor y estudie más. Este versículo nos muestra que en las tinieblas hay un misterio, o hay varios misterios, si usted quiere, dentro del mundo de las tinieblas. Entonces vamos a verlo, me voy a enfocar en uno o dos, pero el reino de las tinieblas, amados, es complicado, es bien confuso. Usted ha leído en la Escritura que dice que el reino de Satanás no se divide, ¿verdad? Entonces, aunque sean tinieblas, están bien unidos. O sea que, amados, no siempre donde hay unidad está Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando la gente dice, no, es que estamos bien unidos. No necesariamente está Dios ahí, las tinieblas también son unidas. ¿Verdad que sí? Entonces, no porque todo el mundo se va a tirar al río, usted va a ir por allá también, ¿verdad? Porque están unidos y todos estamos de acuerdo. No, la luz nos tiene que guiar. Entonces, vamos a ver un poquito de este tema. El Salmo 18:11, por ejemplo, fíjese cómo dice. De las tinieblas hizo su escondedero, hablando de Dios. Dice que Dios de las tinieblas hizo su escondedero y su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas. Entonces ahí me muestra que en las aguas hay un nivel de tinieblas. Porque, hermanos, en el español, cuando usted lee tinieblas, ¿qué le viene a la mente? En nuestro español, en la Biblia usted lee tinieblas por acá en el antiguo, tinieblas en el nuevo, tinieblas por... Entonces uno entiende que eso es tinieblas. A la mente me viene a mí oscuridad, ¿verdad? Cuando se va la luz, de pronto la noche. Las tinieblas pues es la ausencia de luz. Y tendemos a pensar que todas las tinieblas son iguales. Pero hoy le quiero mostrar cómo en las tinieblas hay misterios y no todas las tinieblas son iguales. Hay diferentes, si usted quiere, tipos o clases de tinieblas. Por ejemplo, aquí me menciona que hay tinieblas en las aguas. ¿Usted cree que cuando hablamos de esa palabra que en muchas iglesias ni la mencionan, ¿verdad? Cuando hablamos del infierno, ¿usted cree que ahí abajo es tinieblas? ¿Usted cree que el infierno es tinieblas? ¿Y cómo se mueve ese reino entonces de las tinieblas? Quiere decir que tienen algún tipo de habilidad para ver en medio de las tinieblas, ¿verdad que sí? Porque a usted, no sé cuántos le ha pasado que se le va la luz en la casa, pero de esas tinieblas que usted no ve ni la mano aquí al frente suyo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted va tratando de caminar a ver y pum, se tropieza con algo, ¿verdad? Porque las tinieblas es tan fuerte y nosotros no tenemos la capacidad de mirar en esas tinieblas. Nivel tierra, cuando se hace de noche, ese es otro tipo de tinieblas. Pero no crea usted que porque aquí en la tierra es de noche en todo el universo, ¿verdad que no? Sin embargo, sabemos que en el universo hay tinieblas. No sé si me va siguiendo. O sea que no es lo mismo las tinieblas del cosmos que las tinieblas de la tierra. Y aún aquí en la tierra, cuando aquí es de noche, en la otra parte del mundo es de día. Entonces no es lo mismo las tinieblas del cosmos que las tinieblas de la tierra, que las tinieblas del agua o las tinieblas del infierno. Entonces solo ahí podemos profundizar y empezar a hablar de diferentes tipos de tinieblas. Pero a mí las que me interesan, porque podemos irnos, por ejemplo, ¿dónde empezaron las tinieblas, pastor? ¿Usted se ha preguntado eso? Lo hemos hablado en algún momento, dimos una clase sobre eso. Pero dice la Escritura que al inicio Dios siempre ha sido, ¿verdad que sí? Nadie ha creado a Dios, Dios siempre ha existido.
Y había en el Olam, que se llama el inicio de todas las cosas, el punto de origen, solo existía Dios, nada más. No había ángeles, no había seres, no había nada. Y de momento dicen los rabinos que Dios como que se chupó un poquito y hizo un espacio en sí mismo para crear todo lo creado, lo visible y lo invisible. Ese es el inicio del punto de origen de todas las cosas, el Olam. Y en el Olam hemos estudiado que hubo una entidad que fue la primera entidad creada, que dice que ayudaba a Dios desde el mismo origen, ¿verdad que sí? Que era la sabiduría. Eso no es el tema, pero se lo pongo así un pincelazo rapidito. La sabiduría fue la primera entidad, que es, la Biblia la muestra como una entidad femenina. Y dice que se rebeló contra Dios. Fue la primera creación que se rebeló contra Dios. Y como castigo esa creación le fue quitada la luz. Porque al inicio todo era luz. Y ahí nacen las tinieblas. Entonces, las tinieblas empiezan desde el mismo inicio de todas las cosas, hermano. Y esas tinieblas, usted sabe, se convierten en la muerte, la iniquidad. La iniquidad es la que se le mete a Luzbel y lo transforma en Satanás. Y todo eso lo hemos estudiado. Pero ahí nacen las tinieblas. Ahora, las tinieblas vemos que en Génesis dice que al principio estaban los cielos y la tierra. Todo fue hecho perfecto. ¿Y qué pasó en el segundo versículo? Ya estaba todo desordenado y vacío. Y dice que estaba todo rodeado de tinieblas. Entonces ahí se vuelven a meter las tinieblas. Las tinieblas muchas veces en la Biblia las representan como entidades, como seres que son llamados tinieblas. Entonces, para estudiar de las tinieblas, hermanos, tendríamos que hacer una especie de seminario, ¿verdad? Para irlo cogiendo punto por punto, porque es profundo. Entonces, no es lo mismo las tinieblas cuando las leemos en la Biblia. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 82:5. No saben ni entienden, caminan en tinieblas. Quiere decir, ahora me meto al nivel usted y yo, al nivel humano. Entonces, unas son las tinieblas del infierno, otras son las tinieblas de las aguas, otras son las tinieblas del cosmos. Pero a mí lo que me interesa, pastor, ¿para qué me sirve todo eso? A mí me interesa es a nivel usted y yo, ¿verdad que sí? A nivel humano, pues. Entonces aquí me muestra que hay tinieblas de afuera, pero también hay tinieblas de adentro. Entonces aquí dice que los que no tienen entendimiento caminan en tinieblas. Entonces fíjese, hermano, váyame siguiendo para ponerle una base a lo que le quiero transmitir. Quiere decir que hay tinieblas en el infierno, hay tinieblas aquí en la tierra cuando es de noche, pero hay tinieblas que están metidas dentro del ser humano, cuando el ser humano no tiene entendimiento, está caminando en tinieblas. ¿Sí me va siguiendo? No lo quiero perder porque es bien importante que me coja esto desde el inicio. Proverbios 20:20. Fíjese esto. Dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de tinieblas. Eso habla de ceguera. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces aquí me está mostrando que las tinieblas son una especie de castigo. Por eso es que le digo que desde el inicio se le quitó la luz a la sabiduría y fue vestida de tinieblas. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban vestidos de luz, les fue quitada la luz y vino sobre ellos tinieblas. ¿Cómo así, pastor? Porque ¿qué le dijeron a Adán y Eva? Ciertamente si comen del árbol, ¿qué pasaría? Morirán. Pero no murieron físicamente, ¿verdad que no? Siguieron viviendo por cientos de años, como lo hemos estudiado. Pero espiritualmente vino sobre ellos tinieblas. Entonces las tinieblas, amados, son un castigo del Altísimo, que retira su luz y viene tinieblas. Entonces aquí dice, por ejemplo, el que maldice a su padre o a su madre, corre el riesgo de que el Señor envíe sobre él ceguera. Y eso es bien delicado, amados. Porque a veces uno no necesariamente maldice al papá y a la mamá con la boca, diciendo, no, yo maldigo a mi papá. Pero a veces lo maldecimos con nuestra manera de pensar, de tratarlos, de hablar de ellos. Este es un tema delicado, amados. Entonces el que no tuvo a su papá o a su mamá le falló, su papá lo abandonó. Muchas veces crecemos llenos de rencores, de odios, y aunque no decimos yo maldigo a mi padre, pero cada vez que habla del padre, habla terriblemente. Entonces corremos el riesgo de que venga sobre nosotros ceguera. Por eso es necesario sanar el alma, amados. Ahora, la ceguera puede ser ceguera física, ¿verdad que sí? O puede ser ceguera en el alma o ceguera espiritual.
Entonces ahí me muestra que hay tinieblas de la carne, hay tinieblas en el alma y hay tinieblas en el espíritu. Por ahí me quiero meter hoy, amados. Porque yo le puedo hablar de las tinieblas del cosmos y de las tinieblas del infierno, pero a mí me interesa usted y yo. Entonces, usted y yo somos el tabernáculo. Quiere decir que hay tinieblas en el atrio. No que el atrio sea tinieblas, pero si el ser humano no se cuida, puede ser invadido o castigado con tinieblas en el atrio. Puede haber tinieblas en el lugar santo y puede haber tinieblas en el lugar santísimo. Le estoy hablando de usted como tabernáculo. Entonces puede haber tinieblas físicas, puede haber tinieblas en su alma o puede haber tinieblas en su espíritu. Por ejemplo, ahí cuando dice, el 1 de Juan 2:9, el que dice que está en la luz, le está hablando a los cristianos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Le está hablando a cristianos que ya nacieron de nuevo, el espíritu ya no está en tinieblas, ya está en la luz. Pero los sentimientos, que es el alma, dice que todavía aborrece a un hermano. Está hablando de los hermanos en Cristo. Y dice, el que aborrece a su hermano, aunque tenga luz en el espíritu, en su alma, todavía está en tinieblas. Porque la persona puede decir, no, pero si yo ya acepté al Señor, yo soy salvo, amén. Pero en tu alma estás en tinieblas. El que maldice a su padre o a su madre, le puede venir ceguera. ¿En dónde está esa ceguera? Porque la persona puede decir, no, pero yo muy bien que veo. Pero en su alma está ciego. Sus sentimientos están cegados. Usted ha escuchado esa frase que se dice, esa persona hizo eso porque estaba cegado por el odio. ¿Verdad que sí? Lo cegó el coraje. Eso es en el alma. Eso es a nivel alma. O sea que el alma puede ser invadida por las tinieblas. ¿Sí me van siguiendo, amados? Judas 1:6, por ejemplo, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, hablando de los ángeles que se rebelaron contra el Señor, dice que los pusieron en prisiones eternas bajo tinieblas. O sea que aún dentro de las tinieblas del infierno hay otro nivel de tinieblas más profundo. Cuando hemos visto los lugares del infierno, hermano, los lugares intermedios, hay un lugar que se llama el abismo, que ni a los mismos demonios les gusta ir allá, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dijeron al Señor, no nos envíes a los abismos, envíanos a los cerdos? Entonces, dentro de las tinieblas del infierno, hay un lugar de tinieblas horroroso que se llama el abismo. La parte más profunda del abismo se llama el tártaro, que es todavía más tinieblas. Y ahí en el tártaro es que están guardados estos ángeles, que eran ángeles, no cualquier ángel, estaba hablando de potestades angelicales de poder, que se rebelaron contra Dios. Y como son tan poderosos, ahí los tienen guardados, de ahí no salen, por la eternidad. Esas son prisiones eternas. Pero como el infierno no es eterno, ¿se acuerda que lo hemos visto? Al final cogen el infierno con todo lo que esté adentro y los lanzan ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, estos que están en prisiones eternas, de ahí no salen, nunca. Ellos ya están juzgados, ya no hay juicio, ya se decretó sentencia. Lugares de tinieblas. O sea, la Biblia nos muestra lugares de tinieblas profundos, hermano. Pero usted y yo, como hijos de Dios, nos tenemos que cuidar. Porque el ser humano, ¿usted cree que el ser humano puede caer a unos niveles de tinieblas increíbles? ¿Verdad que sí? Y lo peor, amados, porque en el mundo oímos malas noticias todo el tiempo. Pero qué doloroso es oír gente que son gente de iglesia. Y yo sé que lo que digo suena feo, pero salen las noticias. Un esposo que de momento coge y mata a su esposa, la apuñala o le dispara y mata a sus hijos, se mata él mismo. Y era una familia que iba a una iglesia. Entonces los de afuera no entienden y dicen, ¿y entonces qué le pasó a esa gente? No, que son de iglesia, pues. Pero ¿qué pasa? Que aunque están en la luz, hay descuidos y se invaden las tinieblas y puede llegar a un momento que las tinieblas toman control. Y aunque la luz de Cristo es la fuerte y la poderosa, pero si el ser humano se descuida, puede ser invadido de tinieblas a un punto que lo ciega, mal. Entonces yo lo que le quiero hablar un poquito hoy es cómo usted y yo nos tenemos que cuidar de las tinieblas. No solo del enemigo, porque a veces hablamos de tinieblas y uno piensa enseguida en el diablo, el Señor lo reprende. Pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos de no jugar con las tinieblas, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, miren, vamos a entrar al tema. Le puse como una base. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, miren, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó
en tinieblas y se mordían la lengua del dolor. O sea, fíjense que si el infierno es tinieblas, pero tienen una habilidad para ver. Sin embargo, cuando viene la quinta copa, aún esa habilidad para ver dentro de las tinieblas del infierno les es quitada. Ese reino que es tinieblas, queda en tinieblas. No sé si me entienden. Ese reino que es tinieblas, queda en tinieblas. Porque aunque están en tinieblas, ellos ahí funcionan lo más bien. Es un ejército que funciona muy bien. Pero aún esa habilidad de funcionar en las tinieblas les es quitada. Y entran en unas verdaderas tinieblas en medio de las tinieblas. O sea, le estoy hablando de profundidades de tinieblas, hermanos. Pero ¿por qué sucede eso? Porque si usted se lee todo lo que es Apocalipsis 16, cuando caen las copas, dice que por más que los seres humanos recibían el látigo de Dios, no se arrepentían y blasfemaban contra él. Entonces, una de las cosas, ya me voy metiendo en el tema, una de las cosas que trae tinieblas a su vida es la falta de arrepentimiento. Y puede traer tinieblas a su cuerpo físico, enfermedades físicas, tinieblas a su alma o tinieblas a su espíritu. Y pues las más profundas es cuando ataca el espíritu de una persona. Ahí es donde viene la rebelión contra el Altísimo. Completamente se vuelven en lo que la Biblia llama, usted sabe que hemos estudiado la transgresión, el pecado, la iniquidad. ¿Y qué viene después? La apostasía. Cuando empiezan a odiar lo que alguna vez amaron. Entonces, las tinieblas te pueden llevar a eso, amados. Fíjense cómo dice la versión Septuaginta del mismo versículo. El quinto derramó su taza en el trono de la bestia. Y fíjense cómo dice aquí. Y el reino de ella. Fíjense cómo dice la Septuaginta, que es una de las más fieles al original griego. El reino de ella fue entenebrecido o cubierto de tinieblas, significa esa palabra. ¿Por qué dirá el reino de ella? Acuérdense, hay un principio bíblico que dice que como fue al inicio, será al final. ¿Cuál fue la primera entidad que se reveló? La sabiduría, una entidad femenina que se le quitó la luz y fue cubierta de tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? Aunque era sabia esa entidad, ya la sabiduría que empezó a usar ya no era conforme a la luz, ahora era una sabiduría que la Biblia llama diabólica, terrenal. Entonces, es triste ver gente que antes le servían a Dios con una sabiduría de Dios y de momento empiezan a usar esa misma sabiduría, pero ahora es para las tinieblas. Como dice la Biblia, hablan sabiduría entre ellos, pero de Dios no tienen nada. Entonces usted puede conocer gente muy sabia, muy inteligente, pero de Dios no quieren ni saber. Entonces la misma entidad que aparece al inicio, aparece al final en Apocalipsis. La mujer que cabalga sobre la bestia. Esto lo hemos hablado, pero le doy un pincelazo. Usted sabe que en el reino de las tinieblas no hay rey, ¿verdad que no? Satanás le llaman el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué el príncipe? Porque el reino de las tinieblas es gobernado por la reina de las tinieblas, la que se llama la reina de los cielos. La reina de los cielos, que es la que desde el inicio aparece, esa entidad femenina coge diferentes nombres, hasta que aparece en Apocalipsis como la gran Babilonia. Es la misma entidad, con diferentes, como un pulpo, diferentes tentáculos, coge diferentes nombres, pero es la misma chola con otra pollera, decimos de allá. Entonces, hermanos, lo que era al inicio va a ser al final. Esta entidad femenina se fue en contra del más grande que había, si usted quiere, en el reino angelical. Esta entidad no se fue a molestar a los ángeles, no es que no menosprecio a ningún ángel, pero en jerarquías, ¿verdad? Hay diferentes jerarquías de ángeles. Pero esta entidad se fue a meter con el más duro, con el más grande, que era Luzbel, el ángel de luz. Si las tinieblas pudieron convencer al ángel de luz y metérsele adentro y se encontró en él iniquidad, ¿usted cree que es una entidad poderosa? Entonces, si usted y yo no nos cuidamos bien y ponemos guardias y puertas, créame que la oscuridad y las tinieblas se meten en nosotros de una manera sutil. Se meten en nosotros de una manera bien fácil. Usted y yo tenemos que cuidarnos de que no haya tinieblas ni en tu cuerpo. En el cuerpo es fácil ver las tinieblas, es ceguera física, pero la ceguera del alma es bien difícil
ponerle lente. Y peor todavía, la ceguera espiritual. Esa es más difícil todavía. Usted ve de dónde vienen las falsas doctrinas, las falsas herejías. Esa es ceguera espiritual. Ceguera espiritual, de plano, te enseñan cosas que están en contra de la Biblia, pero según ellos están muy bien. No hay quien les haga cambiar de opinión. Según ellos dicen, no, están ciegos. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Pero no hablaba a nivel físico, estaba hablando a nivel espiritual. Entonces, amados, el mensaje de hoy, lo que le quiero grabar en su corazoncito es: cuidémonos de las tinieblas. Por ejemplo, cuando hablamos de Mateo 8, cuando empezamos a estudiarlo, el versículo 5, por ejemplo, dice: y entró Jesús a Capernaum y se le acercó un centurión suplicándole. ¿Usted se acuerda la historia del centurión que le dice, mi siervo está enfermo? Y el Señor le dice, pues yo voy a tu casa. ¿Y qué le dijo el centurión? El centurión le dice, no, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Pero da la palabra, da la orden, le dice él al Señor. Y le dice, porque yo también soy hombre de bajo autoridad. Fíjate, aquí está una de las claves que le quiero enseñar hoy. Dice, yo soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y le digo a este, ve, y va. Y le digo al otro, ve, y viene. Y a mí, a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Ahora, el centurión era romano, no era judío. Acuérdese, todavía Jesucristo no había sido crucificado. Todavía no había nacido la iglesia de Cristo, si usted quiere. Entonces, ¿de qué hijos del reino está hablando ahí? Del pueblo de Israel. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Y dice el Señor, cuando estudiamos Mateo 8, el Señor como que se sorprende y dice, ni en el pueblo judío, ni en mi pueblo he visto la fe que hay en este. Que el centurión solo le dijo, di la palabra, porque yo entiendo cuando hay autoridad. Yo digo a este, ve y va. Y le digo a mi criado, haz esto, y lo hace. Porque aquí lo que el centurión está diciendo es, yo entiendo la autoridad. Yo sé lo que es autoridad. Entonces le está diciendo al Señor Jesús, yo me imagino que en tu reino es igual. Le está diciendo al Señor Jesús, yo me imagino que en tu reino cuando tú dices, haz esto, los que son tus siervos, lo hacen. Y si tú le dices a tu siervo, ve, viene. Y si tú le dices a tu siervo, ve, él va. ¿Y Jesucristo cómo reacciona? O sea, hay que saber leer entre letras. Es como que Jesucristo dijo, quisiera que fuera así, pero en mi reino no. En el reino invisible celestial, sí, los ángeles del Padre dice, ve y van. Pero a nivel humano, la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí me puedo meter por ahí, amado? Amén. ¿Usted cree que la iglesia del Señor Jesús ha comprendido lo que es autoridad? No. Que si el Señor dice ve, van, y si dice ven, vienen. ¿Por qué? Pero el centurión dice, yo me imagino que en tu reino es así, porque aquí, en el reino terrenal nuestro, que se llama Imperio de Roma, en nuestro reino terrenal, yo le digo a aquel ve y va, porque si no, y a mi criado le digo haz esto, y si no me obedece, fácil, se arregla fácil. Entonces dice, yo me imagino que en tu reino es igual. Y el Señor dice, primero vino a los suyos, al pueblo de Israel, y no le recibieron. Por eso dice, bendito Dios, en aquel día vendrán muchos del oriente. Ahí estamos usted y yo, que no somos judíos. Dice, vendrán muchos de allá que van a aprender a obedecer, pero el pueblo mío, aunque me tienen al frente de ellos, no me reconocen. Entonces está hablando de un pueblo que no reconocía autoridad. Tenían a la autoridad enfrente de ellos y lo cuestionaban. Jesucristo decía algo y venían los sumos sacerdotes. ¿Cuántos sumos sacerdotes debía haber bíblicamente? Uno. Pero en los tiempos de Jesús había dos. Anás y Caifás. Porque había dos. Si el Padre estableció que era un sumo sacerdote el que debía regir, y ese hasta que moría él, se levantaba otro. Pero ellos cambiaron el orden de Dios. Entonces en los días de Jesús había dos sumos sacerdotes. No respetaban la autoridad, no respetaban la palabra. Entonces, amados, ahora lo traslado a nivel nosotros. ¿Cómo pueden meterse las tinieblas de nuestras vidas? Cuando no sabemos reconocer
y respetar autoridad. Y lo digo con mucho temor, porque muchos lo pueden coger como que, el pastor nos quiere manipular ya, porque él es el pastor, entonces quiere que lo obedezcamos. No, amado. Digamos que usted se va a otra iglesia, yo lo bendigo y gloria a Dios. En ese lugar, si usted no sabe reconocer autoridad, le abre las puertas a las tinieblas. Porque autoridad es lo que el centurión dijo. Yo le digo a este, haz esto, y lo hace. Entonces vienen donde uno, pastor, viera que tengo un problema. ¿Qué usted cree? ¿Qué hago? Entonces el pastor que está orando día y noche dice, Señor, dame una palabra. A ver, hijo, haz esto y lo otro. Entonces le dice uno, haz esto, y no lo hace. Dice, no, el pastor, como que no me gustó ese consejo del pastor. Déjame llamar a Radiovisión Cristiana para hablar con el hermano. Entonces, ¿qué pasa, amados? No, Dios los bendiga, ¿verdad? Hay siervos de Dios que nos pueden aconsejar fantásticamente. Pero ¿sabe cuándo viene el problema? Cuando en lugar de pedir consejo espiritual se van con el amigo que chupa, que va a la barra, que mujeriego, andador, callejero, y le piden consejo. Oye, mi hogar está mal, ¿qué me aconsejas? Entonces, ¿qué hicimos? En lugar de buscar la luz espiritual de aquellos que Dios ha puesto para cuidarte, le abrimos la puerta a las tinieblas. Y después usted ve un montón de hogares cristianos andando en unos líos. En todas las áreas, amados. Entonces, mire, por el tiempo voy a ir rapidito. Primer caso donde aparecen las tinieblas de afuera, por no reconocer autoridad. Porque a veces tenemos al Señor al frente y no lo reconocemos. La Biblia dice que a veces Él nos visita y ni cuenta nos damos que nos ha visitado. Entonces usted y yo tenemos que estar apercibidos cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía. Cuando Dios nos habla, hay que saber obedecer, amados. Entonces el mensaje de hoy que Dios nos está hablando, cuídese de no abrirle puertas a las tinieblas. Amén. Entonces, ¿cómo se abre una manera de abrir las puertas? Cuando uno no reconoce autoridad. Cuando uno no cree, por ejemplo, las iglesias que no creen en los apóstoles, están abriendo puertas a las tinieblas. No creen en autoridad que Dios, dice la Escritura, porque Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Iglesias donde no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en los milagros, ni en las señales, ni en las lenguas, no están reconociendo autoridades puestas por Dios, están abriendo puertas a las tinieblas. Entonces usted y yo tenemos que, fíjese, dice que en aquel día vendrán del oriente a sentarse, habla de una cena con Abraham, con Isaac. Entonces nos está hablando de alguna manera de las bodas del Cordero. Entonces muchos se van a perder las bodas del Cordero por haber abierto puertas a las tinieblas. Perdón, amados, que lo martille, pero es que así dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Y vuelvo y digo, no por mí. Usted puede volverse a su país, gloria a Dios, allá, si usted no se congrega. Por ejemplo, usted ha oído gente que dice, usted le pregunta, ¿pero y usted va a alguna iglesia? No. ¿Pero y por qué no va a ninguna iglesia? Jehová es mi pastor. Si usted ha oído a alguien decir eso, Jehová es mi pastor. Yo en mi casa puedo leer la Biblia, puedo orar, y con la internet, el iPhone, el iPad, mire, hoy veo prédicas de los más desde la comodidad de mi hogar. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿qué pasa? Por no obedecer la autoridad primaria que es la Biblia, porque la Biblia, ¿qué dice? No dejar de congregarse. Por no obedecer la autoridad le abren puerta a las tinieblas. ¿Qué tinieblas se meten ahí? Se ponen a escuchar a Raimundo y Medio Mundo y andan más confundidos porque el uno dice una cosa, el otro dice otra y no saben ni dónde están parados. Viene una tiniebla espiritual, una confusión doctrinal. Y son gente que no le sirven a nadie, ni se someten a nadie, ni le sirven a Dios, no sirven en ningún lado. Sí me va siguiendo. Por no reconocer autoridad. Pero la Biblia a mí me enseña el principio bien sencillo. La oveja conoce la voz de su pastor. Punto, se acabó. Esto lo hemos hablado otras veces. Cuando usted le dice, ¿quién es tu pastor? Si usted enseguida dice, no, mi pastor es el hermano Orellana, es mi pastor. Usted se cliqueó, reconoció autoridad y usted es como yo. ¿Quién es tu pastor? El apóstol Germán Ponce. Con orgullo lo digo yo. Un privilegio para mí. Pero así mismo, como es mi pastor, yo tengo que entender que yo me someto bajo él y tengo que obedecerle y tengo que reconocer
a mi pastor y reconozco al pastor de mi pastor como cabeza nuestras. Son nuestras cabezas. ¿Sí me va captando? ¿Por qué le digo eso, iglesia hermosa? No es para manipular a nadie, no. Es porque si la gente, los cristianos que no reconocen autoridad, abren puertas a las tinieblas. Entonces tenemos que cuidarnos. Bueno, Dios mío, mejor voy a seguir. Esa palabra tinieblas es la palabra escotos. Mire qué significa. Significa sombra, significa oscuridad, tinieblas. Entonces, la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que se salió de la sombra del Omnipotente, hay otra sombra que lo cubre. Es la sombra de tinieblas. Entonces ese sería otro tema. En la Biblia usted póngase a estudiar la palabra sombras y ahí sale otro tema completo donde uno ve los diferentes tipos de sombras que hay. Y las sombras de las tinieblas. Si la sombra del Altísimo te protege, ¿qué hará la sombra de las tinieblas? Te despeluca, te pela, te quita pellejo, te quita lo poquito que tengas, te lo quita. Entonces la sombra del Altísimo dice morará confiadamente. En la sombra de las tinieblas la gente vive con miedo todo el tiempo. Entonces, amados, por eso es que yo hago esa rogativa pastoral. Cuídese de las tinieblas. Para que usted me entienda mejor, vamos a avanzar bien. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es la oscuridad, ¿cuán grande es la oscuridad? Ahí habla de cuando no miramos las cosas como Dios las mira. Hay oscuridad en nuestros ojos. Ahí se usa esa palabra escotos. Aparece también en Juan 3:19. Este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones o sus obras eran malas. Entonces, ahí se usa esa palabra escotos, tinieblas. Quiere decir que los que aman más las tinieblas que la luz, ¿qué sombra les cubre? La sombra de las tinieblas. Quiere decir que el que mira las cosas a la manera de ellos, y ya se lo voy a poner, está lleno de oscuridad. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado. Créame, yo he escuchado gente que uno le dice, pero es que la Biblia dice, mira, aquí está escrito. Y le dicen, pero eso es un libro. Esto es un libro escrito por hombres. Es un libro lleno de errores. Es un libro viejo, anticuado. ¿Cuántos años tiene ese libro, hombre? Modernízate. Hoy en día hay grandes pensadores y escritores. No sé cuántos han oído eso. Yo lo he oído. La Biblia es un libro escrito por hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a vivir su vida conforme a como ellos miran las cosas. Sus ojos, sus acciones están llenas de tinieblas. Los de afuera no me sorprendo, pero sí me sorprende cuando hay gente de adentro que se congregan, que leen la Biblia y todo, y aún así no creen la palabra completa. Creen algunas cosas, pero otras no. Y le buscan cómo acomodarlo. Entonces sus acciones están llenas de tinieblas. Vamos a correr un poquito por el tiempo. Miren, aparece nuevamente las tinieblas de afuera, aparece nuevamente en Mateo 22. Dice Mateo 22, entonces el rey le dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlos a las tinieblas de afuera. Vuelve y dice lo mismo, ahí será el llanto y el crujir de dientes. La versión Torres Amat dice, entonces el rey dijo a sus ministros. Entonces ahí mire, está hablando a los ministros, los 5 ministerios primarios. Le dijo a sus ministros, echadlos a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces ya van 2 veces que nos dicen que en las tinieblas llanto y crujir de dientes. ¿Usted ha atravesado en algún momento de su vida por eso, amado? Que en medio del llanto le crujen los dientes. ¿Alguien ha atravesado por eso? Eso es cuando sale un llanto, hermano, del alma. Cuando el dolor es tan grande que ni el cuerpo en el que uno habita lo resiste. Cuando uno tiene una pérdida tan profunda que uno llora y tiembla y le crujen los dientes y hay un llanto de adentro. Y eso, hermano, es un tormento cuando dura mucho. Se vuelve literalmente como una cárcel. Entonces usted y yo, amados, eso es en el área normal. Cuando uno pierde un ser amado, es normal. Pero aquí está hablando de que viene de parte de Dios. O sea que si en lo humano se duele, esto va a doler 10 veces más. Son procesos de purificación. Israel va a ser purificado
por 7 años. ¿Por qué? Por haber rechazado al Mesías. Y hay muchos que van a ser purificados en ese lugar que se llama las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Por no reconocer la autoridad de la palabra, la autoridad del Espíritu Santo. Están como muy calladitos ustedes, hermano. Ahora, cuando vemos el contexto de este versículo, dice, mire, Mateo 22:2, el reino de los cielos, empieza diciendo, puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿De qué le habla esto? Nuevamente habla de una boda. En el primero hablaban de una cena. Aquí habla de una boda. Un banquete, dice, una boda para su hijo. En el versículo 3 dice que envió a sus siervos, de nuevo los ministros que predican, que hablan, envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron. Hermano, cada vez, no sé si usted se aburre de que yo le hable de que hay unas bodas. No sé si usted se aburre de que a cada rato yo le diga, Cristo viene un rapto, prepárese, santifíquese. Pero hay iglesias donde se aburren de eso, solo de eso habla el pastor. Entonces los ministros le gritan a la gente, prepárate para las bodas. Pero hay muchos que siendo invitados no quieren ir. Le empezaron a poner excusas a Dios. Cuando usted se lee Mateo 22, le empiezan a decir al Señor, no puedo porque esto, no puedo porque aquello y lo otro, no puedo porque... Entonces dice que el Padre se enoja y le dice a los siervos, vayan y busquen a cualquiera, el que quiera venir que venga. Entonces primero vino a los suyos, a Israel, no quisieron. Dijo el Señor, váyanse a todas las naciones del mundo. Lo vil y lo menospreciado, eso búsquenmelo. Bendito Dios, ahí estamos. Lo vil y lo menospreciado y tráiganmelo a las bodas. Así que gracias a eso que usted y yo tenemos detrás. Pero ¿qué pasa, amados? Que aún así, dice, le dijo en el versículo 8, las bodas están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Entonces, dice, cuando llegamos a ese versículo donde dice a los siervos, a échenlo a las tinieblas de afuera. Fíjese, los que eran invitados no quisieron. Le dicen, vayan a todo el mundo y busquen lo vil y lo menospreciado, tráiganme eso. Cuando viene lo vil y lo menospreciado, vinieron miles y miles, ahí estamos usted y yo. Pero hay uno al que le dijeron, amigo, léase usted Mateo 22. Amigo, le dice, ¿y cómo entraste? Entró a las bodas. Póngame atención, entró a las bodas. Pero no estaba bien vestido. Le dicen, ¿y cómo entraste? ¿Cómo te pasaste security? ¿Cómo te dejaron entrar vestido así? Pero ¿sabe qué pasa? Que todos venían vestidos mal, todos veníamos de la mugre, lo vil y lo menospreciado, todos veníamos embarrados en pecado, en maldad, pero los demás se dejaron vestir, los demás se dejaron limpiar. ¿Y quién es el que limpia y prepara a la novia? Cristo Jesús, el Espíritu Santo, usando su mano, que son los 5 ministerios. Los 5 ministerios, nuestra labor es preparar a la novia, vestir. ¿Se acuerda que vimos eso? Que el eunuco le decía a Esther, no te queda, así te queda, ponte esto, no te pongas, no te límpiate, acá está sucio aquí. Entonces la que se deja vestir se prepara para novia. Vuelvo al mismo principio del primer tinieblas de afuera, el que reconoce autoridad. Pastor, me pongo yo, mamá, perdón. Me pongo yo. Llamo a mi pastor. Dios mío, ayuda. Limpiando, encontré unos cassettes de música romántica. Que yo, pastor, no fue otro, fui yo. Hace años le grabé a mi amada. Ya usted sabe, Leodán, los terrícolas, los ángeles negros, los galos, la tormenta. Se ve que estamos por la misma edad, la mayoría de nosotros. Entonces eran unos cassettes de música romántica, pastor, que yo, no fue otro, si fuera de otro, yo mismo de hace rato los botaba. ¿Será malo, pastor? Será malo, pastor, porque es algo romántico entre mi amada y yo, nos trae recuerdos cuando nos enamoramos. Viene el consejo pastoral. ¿Cuál será el consejo pastoral? Bótelo, dijo. Garbage.
Entonces, si yo soy un hombre que se deja vestir por mi autoridad, enseguida, garbage. Aunque duele. Perdón, pero sí me dolió. Me dolió porque era música que yo, enamorado de mi amada, se la grabé, se la entregué. Y usted sabe que ahí adentro de los cassettes ya ni se usan, pero adentro del cassette estaba su frase, ¿verdad? Te amaré por siempre, Román. ¡Ah! Y cuando yo lo leí todo y botar eso me dolió. Decía, Dios mío, esta música es linda. Hasta ganas de volverla a oír me dio, hermano. Y ya mismo que le escucho una última besita. Entonces, ¿qué hace uno si no obedece a su autoridad? Y yo digo, mi pastor ni se va a enterar, yo esto aquí lo guardo, escondidito, porque está en mi corazón. No reconozco autoridad, le puedo abrir puertas a las tinieblas. Entonces hay cosas que uno tiene que garbage. Entonces, amados, al que no se dejó vestir, al que no se preparó, aunque era iglesia, llegó a las bodas, pero de las bodas, no es que llegó a las bodas, sino que estaban en los preparativos de la boda, si usted quiere, lo agarraron y le dijeron, tú no estás preparado, tú no estás bien vestido. ¿A dónde lo mandaron? Un lugar de purificación. Por eso yo le he hablado y le insisto, que hay gente que se muere y creen que van a levantarse en el rapto, y se murieron en pecado, todos sucios, pero como iban a una iglesia creen que se van a levantar en el rapto. No. Entonces hay muchos que dicen, pastor, si me muero hoy, ya no atravesé la gran tribulación. Entonces no vas a atravesar la gran tribulación terrenal, pero hay un lugar que se llama las tinieblas de afuera, donde te van a purificar y te van a preparar. No te quisiste limpiar aquí, te van a limpiar allá. Te van a preparar allá, te van a purificar allá. Entonces no crea que el que se muere, ¿cómo fue que dijimos? Hay unos que mueren en Cristo, hay otros que mueren con Cristo y otros que mueren sin Cristo. Entonces los que se van a levantar son los que mueren en Cristo, escondido, uno metido en el Señor, ahí bajo la sombra del Altísimo. Pero los que mueren con Cristo son los que tienen religión, van a la iglesia, pero no respetan la autoridad de la palabra. No viven como la Biblia dice que hay que vivir. No reconocen autoridad ni líderes ni obedecen a nadie. Ellos solitos se mandan. ¿Y por qué no se congregan? No, Dios está conmigo como quiera. Y peor si le va bien o prospera, porque peor dicen Dios está conmigo, ¿ya vio? Mire qué bien me va. Es peor todavía, ya lo entregaron a las tinieblas. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, iglesia. Quien manda aquí se llama Cristo Jesús. Y su santa palabra. Entonces este es el segundo caso. Ya me voy, estoy demorando mucho. Entonces aquí lo mandaron, ¿por qué? Por no estar bien vestido, por no estar preparado. La tercera vez aparece en Mateo 25, donde dice, al siervo inútil, echadlo también, ¿a dónde? Tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces las 3 veces que se menciona las tinieblas de afuera, las 3 veces dice llanto y crujir de dientes. Y eso que le hablo solo de un tipo de tinieblas, las tinieblas de afuera. Entonces, fíjese, ¿por qué? Por ser un siervo inútil. La versión Dios habla hoy dice, a ese criado inútil, arrojadlo afuera. Ahí llorará y rechinarán sus dientes. Entonces era un criado, un siervo. Esa palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Entonces, amados, usted y yo estamos llamados a ser esclavos de Cristo Jesús. Y en el primer caso, ¿qué fue lo que dijo el centurión? Cuando yo a mi esclavo le digo, haz esto, lo hace. Entonces yo le pregunto, iglesia, ¿usted es esclavo del Señor? ¿Usted es esclavo del Señor? Que cuando el Señor dice, haz esto, ¿lo hacemos de veras? ¿O nos ponemos a cuestionar, así, será cierto, no será cierto? No sé, ¿qué usted cree? O obedecemos de aquí a un mes, a ver cuando el Espíritu me toque, dice. Porque hay cosas y casos, amor, que uno oye cada cosa y se dice, pastor, ¿usted qué cree? Dice, yo llevo con ella 10 años, ya tenemos 2 niños, pero no somos casados.
Viene el consejo pastoral. ¿Cuál será el consejo pastoral? Ya vinieron al Señor, cásense. Pero no hay plata, queremos hacer una gran fiesta. Ella quiere un vestido blanco y un caballo blanco y una carroza blanca. Váyanse al town, paguen la licencia y cásense. Y también ante Dios. Después vendrá la fiesta, el caballo. Pero hay gente que, entonces ahí viene el principio. El Señor le dice al esclavo, haz esto, y no lo hace. Entonces a veces están en una iglesia 1 año y no se han casado. ¿Y por qué no se han casado? Estamos reuniendo para la boda y están viviendo el pecado. Le abren puertas a las tinieblas. Cuando viene a ver, aquel que ya estaba cuestionando, ¿me caso o no? Empieza a decir, ¿será que es la mujer de mi vida? ¿O será que, como el pastor dice, que todas las cosas son hechas nuevas, todo lo viejo para afuera? Entonces, ¿será que la palabra que el Señor me ha dado hoy? Entonces, créanme, amados, que parece chiste, pero hay un montón de gente confundida dentro de las iglesias porque dejaron que las tinieblas entren al alma, la mente confundida. Por eso dice que andan en sus caminos de tinieblas. Hacen cosas que según ellos está bien. Según ellos está bien. ¿Qué pasó en Corinto? Lo que vimos el día martes. Acostándose con la mujer de su padre. Y nadie lo botaba de la iglesia. Lo más bien él. Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque la iglesia completa se contaminó de tinieblas. La Biblia incluso dice que hay amigos que son tinieblas. La Biblia lo dice. Hay amigos que son tinieblas. O sea que uno tiene que hasta cuidarse. Si usted ve que hay alguien que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, no trate de que, pastor, no es que yo lo voy a convertir al Señor. Cuídese. No, Dios no nos manda a convertir a todo el mundo. Sí, la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero todo tiene su tiempo y su momento. Pablo quiso ir a predicar a un lugar en el libro de los Hechos y el Espíritu Santo le dijo, no. ¿Cómo así si hay que predicar a todo el mundo? Pero le dijo, no, todavía no, ahí no. Y pasó mucho tiempo antes que le dieran licencia de meterse allá. Si él se iba fuera del orden de Dios, en lugar de convertir a la gente, él se hubiera convertido a ellos. Y el Espíritu Santo lo sabía, le dijo, no, allá no. Entonces hay veces que, amados, hay amigos tinieblas que te aconsejan mal, a lo malo le dicen bueno. Entonces se agarran a la gente de la iglesia que no anda reconociendo autoridad, la palabra. No son esclavos que el Señor dice haz esto y lo hacen. Abren puerta a las tinieblas. Entonces, nos vamos a cuidar de las tinieblas, amados. Amén. Amén. Termina diciendo, mire, el versículo 14 dice, para ver el contexto de todo eso, dice, porque el reino de los cielos nuevamente se parece, dice, a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. En el versículo 21, brincándome un poquito, el Señor regresa y usted ve, le empieza a demandar que me den cuenta de los bienes que les dejé. Su Señor le dijo al uno, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste bien, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A la mayoría de cristianos les encanta este versículo. Desde en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es lindo ese versículo. Pero lo triste es el otro versículo, en donde lo llaman a aquel y le dicen, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y él dice, yo sabía que eres un hombre, hasta faltaba que le diga un hombre perverso y malo, que vienes a cobrar lo que no has trabajado, y qué sé yo. Tenía un concepto de su Señor horrible, y por miedo, dice, lo enterré. Entonces ahí viene donde el Señor le dice, siervo malo, porque te encomendé algo y no lo pusiste a trabajar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? A todo el que tiene, más se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, o sea que sí tenía, aunque según él decía que no tenía, pero algo tiene. Entonces, amados, ¿por qué entró en tinieblas? ¿Por qué lo mandaron a las tinieblas a este? Porque tenía dones que Dios le dio y los escondió. No los puso a trabajar. Entonces, los que tienen dones para la música, para el canto, usted tiene dones para escribir, usted tiene dones para enseñar, para predicar, usted tiene dones para aconsejar, hay que ponerlos a trabajar. Ay, no, pastor, es que me da miedo, me pongo nervioso. ¿A qué le dio miedo? Y por el miedo tenía su don escondido. Vino su Señor y lo halló sin haber trabajado el don que le dio. Entonces, más usted y yo tenemos que, no, pastor, pero es que
aquí en la iglesia. No, usted puede cantarle al Señor en su casa, usted puede predicar en la calle, usted le puede predicar a sus amigos, usted puede escribir cualquier cosa y lo pone online. Ya usted está haciendo su trabajo, su labor. Pero pastor, nadie me reconoce. ¿Y qué importa? Usted ponga a funcionar su don. Mientras allá arriba sepan que usted está dando lo que Dios le ha dado, usted está bien con el Señor. Y le van a dar más. Si en lo poco usted le es fiel, más le van a dar. Pero muchos de nosotros esperamos que llegue, que todo esté perfecto para empezar a servirle. No, hombre. Usted sabe cómo yo le enseño. Lo que usted quiera hacer para Dios, hágalo ahora. Yo siempre lo digo. No espere a mañana, no cuando se arregle esto, no cuando aquello funcione, no cuando esto, no, ahora hágalo. Nosotros, mire, marchamos con lo que tenemos, porque a mí el Señor me ha dicho, ¿qué puse en tus manos? ¿Qué tengo? Bueno, ahorita lo que tengo, mis hermanos, con eso dale, que se abre el mar. Entonces no seremos millonarios, no somos una mega iglesia, no tenemos esto, ni aquello, ni el otro, pero yo me puedo enfocar en quejarme con Dios de lo que no tengo, o decirle al Señor, lo que tengo, te doy. Lo que tengo te doy. Y eso es lo que el Señor a mí me dice. ¿Qué puse en tus manos? Tengo los hermanos y estos hermanos de acá y los hermanitos de allá. Con eso dale, que con eso se abre el mar. Aleluya. Amén. Gracias. Un amén. Con eso dale, me dijo el Señor. Con los que te mandé, dale, que con eso se abre el mar. Y vamos a conquistar. Aleluya, pastor. Para Dios. Amén. Long Island está en nuestras manos. Amén, amén. Long Island está en nuestras manos. Y yo sé que hay muchas iglesias, y cuando digo nuestras me refiero a ellos también, pero nosotros como Abundancia Divina tenemos que hacer nuestra parte. Entonces parte de lo que estamos haciendo por la radio y todo eso, estamos dándole con lo que tenemos. No me pregunte, pastor, ¿y cómo va a pagar el mes que viene? No sé. Pero si yo me pongo a pensar en eso, yo lo que sé es que soy esclavo. Y cuando el Señor dice, haz esto, lo hago. Amén, pastor. Amén, amén. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Así quiere. Dios quiere gente valiente, atrevida. A este le dio miedo. Tuve miedo y no, le dijeron siervo inútil. Siervo inútil. A este, échenlo. Échenlo con los que no reconocían autoridad. El primer caso, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo caso? Que lo echaron a tirar de afuera. Échenlo con los que no están preparados, no están bien vestidos. Y a este échenlo allá con todo ese grupo. Entonces usted, amado, ¿usted cree que en ese lugar espiritual que se llama las tinieblas de afuera, habrá mucha gente? Entonces eso es algo que ahora mismo hay gente que puede estar metida en ese lugar espiritual que se llama tinieblas de afuera. Y están llorando y crujiendo sus dientes, sin saber cómo salirse del hueco. ¿Y el Señor qué dice? Ordénate, empieza a respetar la autoridad, que es la palabra de Dios, a vivir como yo digo, empieza a ordenarte, prepárate, vístete como debe ser, prepárate como novia, ¿verdad? Déjate vestir por mis ministros, déjate preparar, y lo que te he dado, ponlo a trabajar. Entonces son 3 veces que aparecen las tinieblas de afuera, 3 cosas que el Señor demanda de sus hijos, para que no diga el Señor, este chamaco como que no quiere obedecer mucho, échenmelo un ratito a las tinieblas de afuera. Entonces usted y yo no queremos ir para allá, ¿verdad? Y a lo mejor a nosotros ya a algunos nos ha tocado pasar, pero gracias al Señor que uno puede arrepentirse, ordenarse, y el Señor te saca de la sombra de tinieblas y te pone de nuevo bajo la sombra del Altísimo. El ejemplo del hijo pródigo, ese es nuestro mejor ejemplo. Él llegó a las profundidades de la pobreza, a comer con los cerdos. Eso implica mucho, no crea que simplemente significa comer la comida de los cerdos. Eso implica muchísimas cosas más. El cerdo es el animal que se metió al lugar santísimo para ofender al Altísimo en el templo. Entonces cuando habla de comer la comida de los cerdos, está por debajo de aquello que ofendió al Altísimo. O sea, es un ofende, no sé si me entienden. Es más grave que el cerdo, pues, el que come la comida del cerdo. O sea, si el cerdo es abominación a Jehová, el que se come, no se comió al cerdo, sino la comida que comía el cerdo. O sea, le estoy hablando de niveles de haber caído tan bajo. Pero de ahí el Señor
lo levantó. Amén. De ahí lo hizo que reaccione, de ahí hizo que él tenga un momento que diga, ¿qué estoy haciendo? Si mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia, ¿qué hago yo aquí? Entonces tenemos que rogarle a Dios que a sus hijos, que hay un montón de hijos de Dios que están comiendo de los cerdos, Dios les permita reaccionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué vivo así? Si la palabra dice esto, ¿qué estoy haciendo? Si el pastor enseña así, ¿por qué yo hago lo contrario? Si la Biblia dice por qué, entonces hace falta que mucha gente reaccione y vuelvan al Padre, como debe ser, a ordenarse, ¿verdad que sí, amado? Entonces, ya para cerrar, dice la Escritura, Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen tinieblas por luz, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, una de las señales de que una persona, las tinieblas lo han cubierto, las tinieblas, la sombra de tinieblas, es cuando empieza a decirle a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. A mí me da tristeza, mire, yo vi en Facebook iglesias celebrando Halloween. Ahora, este año 2016, por más que uno predica por la radio, por la tele, creo que medio mundo dice eso es del diablo. Y hay pastores que permiten que en su iglesia vengan los niños disfrazados celebrando Halloween. No, pero vienen disfrazados de angelitos y los otros de pastorcitos. Son temas bíblicos, dice. Lo está celebrando el mismo día que los de afuera. Y dice la Biblia que el que se hace partícipe con los de las tinieblas está celebrando lo que ellos celebran. Muchos lo hacen por ignorancia porque su pastor les dice que está bien, pues ellos son ovejas, dicen, ni modo, está bien, si él dice está. Pero ella es una señal de que las tinieblas lo han cubierto. Le dicen a lo malo, bueno. Y los que decimos eso no se debe hacer, a lo bueno le dicen malo. Oh, ustedes son legalistas, anticuados, solo del diablo hablan. Dios es amor, estos son niños, son inocentes. No tienen el menor conocimiento de las profundidades de las tinieblas. Se forman amarres en las almas de los niños. Y ese es un ejemplo sencillito, pero es un ejemplo de nuestros días, que a lo malo le dicen bueno. Viene Easter por ahí. Y hay iglesias que en la iglesia esconden huevitos para que los niños vayan a buscar los huevitos. Y ponen al conejito. Y todos eso son fiestas paganas, fiestas satánicas. Entonces a lo malo le dicen bueno. Entonces usted y yo, una de las señales es, hay amigos que son tinieblas. Si sus amigos le dicen a lo malo bueno, uno tiene que empezar a pedirle a Dios, Señor, dales luz, ilumínalos. Ya cuando usted vea que están iluminados, le puede enseñar la palabra. Pero mientras estén en tinieblas, ustedes se puede desgañotar hablándoles, no lo van a escuchar. Lo primero hay que decirle al Señor, están en medio de los cerdos, dales luz. Usted ve que el papá del hijo pródigo, él salió corriendo a buscar a su hijo allá donde los cerdos. Él esperó para que el hijo regrese. Entonces hay mucha gente que tiene que pasar el proceso de las tinieblas de afuera, no hay de otro. Y allá el Señor va a hacer que reaccionen y puedan volver. Ahora, acuérdense, para terminar, las tinieblas de afuera es un espacio espiritual de prueba, de castigo aquí, terrenal. Termina diciendo Romanos 13:12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Y este es el mensaje de hoy. Dice, por tanto, desechemos las tinieblas. Desechemos las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Los hermanos del coro también.